Hermanos y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a todos esta mañana. Nos da mucho gusto que podamos estar aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Amén. Estamos estudiando el libro de Mateo y hoy vamos a estudiar el capítulo 4. Vamos a ver el momento en que Jesús es puesto a prueba o es tentado por el diablo después de que él ayuna y está 40 días en el desierto. Para antes de empezar, vamos a ver un pequeño video que ilustra el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Tras su bautismo, Jesús se va al desierto. Durante 40 días, su espíritu es puesto a prueba. Se prepara para los retos que están por venir. Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. No. Solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te ama, arrójate. Sus ángeles te levantarán con sus manos. ¿Cómo osas poner a Dios a prueba? Si me veneras y te postras ante mí, te daré el mundo entero. ¡Crucificadle! Apártate de mí, Satanás. Yo venero al Señor, mi Dios, y solo le sirvo a Él. Jesús resiste las tentaciones de Satanás y se prepara para emprender su misión. Lo que acabamos de ver está reflejado en Mateo 4, en el versículo 1, dice la Biblia. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios.
Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice: Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantará con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también la Escritura dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó al cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, les dijo: yo sé todo, yo te daré todo si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. La palabra tentación básicamente es traducida como prueba. Tentación es cuando alguien incita a alguien a hacer lo malo, pero lo profundo de la Biblia es que en esta palabra no significa eso. La palabra que vemos aquí significa ser puesto a prueba. Cada ocasión que el ser humano o los discípulos o las personas somos puestos a prueba, tenemos la oportunidad de dar un paso hacia adelante o dar un paso hacia atrás. Dios permite la prueba en nuestras vidas para que demos un paso hacia adelante, para que mejoremos, para que crezcamos, para que podamos ser más como Jesús, para que podamos superarnos. Pero el diablo, al contrario de Dios, quiere que demos pasos hacia atrás. Todo lo profundo es cómo enfrentamos tú y yo las pruebas. Las pruebas pueden ayudarnos a crecer, pero también las pruebas pueden llevarnos a la destrucción. Vemos lo que Jesús estaba pasando, estaba preparando para iniciar su ministerio. Había ido al desierto, había pasado 40 días sin comer. Obviamente, después de ese momento él estaba cansado, estaba fatigado, tenía mucha hambre, tenía una necesidad de comer. Y entonces Dios permite la prueba. Llega el diablo, llega Satanás, que quiere que Jesús no cumpliera su plan y su propósito, y llega para ponerlo a prueba, para tentarlo. Y la primera arma que él usa, y la primera forma como él lo tienta, es a través de sus necesidades físicas, de sus necesidades fisiológicas. Es tentado a satisfacer esa necesidad, pero la forma que el diablo usa es que él, es decir, que Jesús rendiera sus necesidades fisiológicas a la voluntad del diablo. El diablo aprovecha los momentos de necesidad física o espiritual de las personas para que las satisfagamos con algo pasajero, con algo que solamente es por un momento, pero después nos destruye. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de esto. Tenemos el ejemplo de Saúl, que perdió sus derechos de hijo primogénito por una necesidad física, porque tenía hambre. No lo pensó, no meditó, no se puso a reflexionar, simplemente tenía una necesidad y se dejó guiar por esa necesidad y perdió una de las cosas más valiosas que podía tener un hijo: ser primogénito. Fíjate lo que dice la Biblia en Génesis 25, el versículo 29, para poder comprender esto, en el versículo 34. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo: por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo: como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guisado de lentejas.
Cuando Saúl terminó de comer y beber, se levantó y se fue sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Los privilegios de hijo mayor en aquel tiempo eran algo sagrado. Pero ese hombre tenía hambre. Y un hombre con hambre, híjoles, tremendo, ¿no? No sé si te pase cuando tienes hambre en la casa y no hay comida, te pones de malas, ¿no? Pero ese hombre, lo que nos quiere mostrar la Biblia es que en un momento de necesidad, a veces uno puede tomar decisiones equivocadas, que pueden marcar tu futuro y tu vida. Porque estás en un momento de necesidad, tal vez emocional, física, y entonces se aprovecha, llega la prueba y termina por engañarnos pensando que eso nos va a llenar, que eso nos va a suplir, que eso va a ser lo que nos va a satisfacer, pero después hay consecuencias graves. Otro ejemplo relacionado con esto es Sansón. Sansón era un hombre muy poderoso, tenía mucha fuerza, no podían dominarlo, pero se encontró a Dalila, se enamoró de ella, se dejó guiar por la emoción, por los sentimientos, y esa mujer logró sacarle el secreto de dónde procedía su fuerza, y Sansón fue dominado por primera vez. Un momento de necesidad. De la misma forma, Judas fue dominado en un momento de necesidad. En Mateo 26, versículo 14 al 16, dice: uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y dijo: ¿cuánto me quieren dar? Yo les entrego a Jesús. Ellos les pagaron 30 monedas de plata, y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregar a Jesús. Un momento de necesidad, un momento en el que uno no piensa, no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vendió a Jesús, lo traicionó. Y después este hombre, cuando ve la consecuencia, se sintió tan culpable. No enfocó bien su situación, sino fue y se ahorcó. El diablo aprovecha los momentos de necesidad del ser humano. Problemas, situaciones, necesidad de aprecio, necesidad de ser escuchado, y pone situaciones a nuestro alrededor para que nosotros seamos envueltos y tomemos decisiones sin pensar, y después las consecuencias son muy feas o muy graves. Imagínate el hambre que tenía Jesús. 40 días. Era muy tentador. Era lo que su cuerpo necesitaba. Pero Jesús nos enseña algo muy profundo y muy valioso. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas superficiales, las cosas materiales, las cosas que están a nuestro alrededor no van a satisfacer nuestras necesidades espirituales y las necesidades más profundas del ser humano. Puedes sentir necesidad, puedes sentir un deseo, puedes sentir lo que sea, pero esas cosas no la van a suplir de forma contundente. Lo único que llena el corazón del ser humano es la palabra de Dios. Él sabía, sí, eso va a quitar mi hambre, pero ¿a costa de qué? Por un momento nada más.
Pero eso me va a llevar ¿a qué? A desobedecer a Dios, a fallarle a Dios. Lo que llena verdaderamente el corazón del ser humano es obedecer la palabra de Dios. Amigo, lo que llena verdaderamente tu corazón, lo que va a satisfacer tu necesidad espiritual, es obedecer la palabra de Dios. No hay otra cosa, solamente la palabra de Dios. Luego dice la Biblia, el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te levantará con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Una escritura increíble, ¿cierto o no? Jesús le dijo: hey, también la escritura dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Eso es bien profundo. El diablo empieza a hacer mal uso de las escrituras. Y esa escritura es increíble. La escritura que le dice la verdad es bien animante. ¿Qué es el Salmo 91? Y si tú lees el Salmo 91, la verdad te da mucho consuelo. Dios mandará que sus ángeles te cuiden. ¿No es animante eso? Te levantará con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Eso es verdad. Y eso es cierto. Pero fíjate la forma como el diablo la usa. Él estaba haciendo referencia a esa escritura, pero estaba llevando a Jesús a desobedecer otra. Es decir, como diciéndole: Dios se va a cuidar a pesar que lo desobedezcas. La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Porque ¿qué es lo que le dice Jesús? Hey, la escritura también dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Yo no dudo que Dios me va a cuidar, que Dios me va a levantar, que va a enviar a sus ángeles. Pero hay otra escritura que dice que no debo ponerlo a prueba. Y si yo pienso que Dios me va a cuidar, que va a mandar a sus ángeles, pero yo lo desobedezco, entonces eso no va a suceder. Eso es lo que ese fue el razonamiento de Jesús. Y el razonamiento del diablo es: Él te va a cuidar, Él te va a mandar a sus ángeles, no importa, aun si lo desobedeces. Así juega muchas veces el diablo en muchos de nosotros. No usar la escritura, la Biblia, para justificar nuestros pecados. Hay que mirar las cosas buenas de la Biblia, las cosas animantes de las escrituras, pero también hay que ver las responsabilidades y lo que nos llama a ser la Biblia. Un ejemplo claro que yo he escuchado muchas veces: Dios es amor, Dios es gracia. Y sí es cierto, pero la Biblia nos dice que no abusemos de la gracia de Dios. Romanos dice: ¿seguiremos pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Dios sí es gracia, pero Dios espera que le respetemos. Dios puede perdonar cualquier pecado, eso es cierto. Dios puede perdonar cualquier cosa, no importa qué tan fuerte sea, siempre y cuando nos arrepintamos. No solamente quedarnos: Dios me perdona. ¿Y el arrepentimiento qué? La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Y tenemos que tener cuidado de usar las escrituras para justificar
algún pecado o para no tener el corazón correcto. Es profundo, pero Jesús da una buena interpretación a la palabra de Dios. Es cierto lo que tú dices, le dice a Satanás, pero también la Escritura dice que no lo debo poner a prueba. Y la forma de pensar de Satanás es: Dios te va a cuidar, Dios te va a proveer, aún si lo desobedeces y aún si lo haces fuera de su voluntad. Qué engaño tan más grande. Por eso debemos de ser profundos con las Escrituras y poder entonar o poner en armonía las Escrituras. Dios nos ama mucho, pero quiere que cambiemos. Dios nos perdona todo, pero quiere que nos arrepintamos. Dios es gracia, pero también Dios es justo. Hay que comprender bien todas esas cosas para no ser engañados por el diablo. Porque hoy mucha gente hace cosas perversas pensando que no pasa nada o pensando que la salvación no se pierde. Cuidémonos de los engaños del diablo. Aquí también veo otra cosa interesante. El diablo lo tienta y probablemente empieza a tocar un poco el orgullo de Jesús. Hey, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Quiero tocar esta parte porque esto es bien común en nuestros jóvenes. Y no solamente en nuestros jóvenes, sino en muchos lados. Y la gente a veces nos pone a prueba, ¿no? Y toca nuestra hombría o toca el ego del ser humano. Y yo me acuerdo mucho de joven, si de veras eres machín, ve esto, haz esto, hazte novio de tal, o si de veras, toma, o fuma, a ver, muéstranos, si de veras eres hombre, de veras eres valiente. Y eso nos puede. Y el ser humano a veces busca la aprobación, pero la aprobación equivocada. Es decir, la aprobación de las personas y no la aprobación de Dios. Y a veces por encontrar la aprobación de las personas y querer demostrar, a veces esa frase es muy usada. Y mira, ¿quién la usó? El diablo. Entonces cuando te digan, a ver si de veras dices quién eres, a ver, muéstranoslo. Hey, el diablo te está poniendo a prueba. Y hay que ser prudentes, porque a veces podemos cometer graves errores por querer demostrarle a alguien lo que somos capaces de hacer. Nuestro orgullo, nuestro ego nos puede a veces mucho. Tenemos que controlar nuestro corazón. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: te daré todo esto si me arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Me gusta la parte del video porque es tentador. Porque Jesús empieza a visualizar y realmente no fue que de una forma textual lo llevó y todo, sino era una lucha dentro de su corazón. Pero Jesús tenía claro lo que estoy enfrentando, lo que voy a enfrentar y lo que voy a pasar en comparación con el respeto, la gloria, el honor. Y el video lo representa como esa lucha. Lo que va a pasar es, va a sufrir, lo van a crucificar, y por otro lado le está ofreciendo todo lo que el ser humano a veces equivocadamente piensa que es donde está la verdadera paz, la verdadera dicha y la verdadera felicidad.
A veces buscamos la fama, el reconocimiento, la riqueza, las cosas materiales. Y a veces es tentador, a veces pensamos, wow. Y lo que nos muestra la televisión, lo que nos muestran en los programas es, entre más tienes, entre más logres, más reconocido, más aceptado y más feliz vas a ser. Contrario a lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que la verdadera paz, la verdadera plenitud está en obedecer a Dios. El diablo revela su verdadero carácter. ¿Qué es lo que buscaba? Ser adorado por Jesús, ser reconocido por Jesús. ¿Y qué es lo que le ofrece a Jesús? Lo mismo por lo que él fue expulsado. Él quería reconocimiento, él quería aprecio y él se sentía mejor que Dios. ¿Y qué es lo que le ofrece a Jesús? Lo mismo. Lo mismo que el diablo quería. Te ofrezco los reinos del cielo para que la gente te reconozca, para que la gente te adore, para que la gente te respete. ¿A costa de qué? De desobedecer a Dios. Jesús nuevamente nos muestra su convicción y nos muestra la forma como podemos vencer las tentaciones con la palabra de Dios. Vete, Satanás. La Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Hay mucha gente que se deja deslumbrar por las riquezas, por el materialismo, por la fama. Y la gente que pone su mirada en eso, termina olvidándose de Dios. Por eso la Biblia dice que solamente debemos adorar a Dios y servirlo solo a Él. Las pruebas, todos somos puestos a prueba. Dios quiere que crezcamos. El diablo quiere que demos pasos hasta atrás y destruir nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? En 2 Corintios 2, versículo 11 dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. ¿De qué te debe servir esta clase el día de hoy? Debe de servir para conocer cómo es el diablo. Y que el diablo lo único que busca es destruirnos. Destruir familias, destruir hogares, destruir relaciones, destruir matrimonios, destruir, alejarnos de Dios. Hay que conocer cómo trabaja para que podamos hacer frente y podamos ser firmes. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Santiago 4 en el versículo 7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. La Biblia nos exhorta a poder resistir, poder ser firmes contra los ataques del diablo. Y la palabra de Dios debe ser nuestra arma para poder vencer las tentaciones del diablo. En Efesios 6, 16 dice, sobre todo que la fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Y en Romanos 10, 17 dice, así pues la fe nace de oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo.
nuestro escudo contra las flechas encendidas del maligno es la fe. La fe en la palabra de Dios, la fe en las promesas de Dios. Y la fe viene de escuchar la palabra de Dios. Tal vez el diablo te ha puesto a prueba, amigo. Tal vez el diablo te ha puesto a prueba, hermano. Tal vez hemos sido engañados por él. Pero debemos de regresar a la palabra de Dios. Amigo, te invitamos a estudiar la palabra de Dios para que tengas fe, para que tengas un escudo, para que puedas hacer frente y para que las flechas no lleguen a tu cuerpo, no lleguen a tu corazón y terminen por acabar con tu vida. Jesús nos enseñó que con la palabra de Dios se puede vencer las pruebas y las tentaciones que el diablo usa para destruirnos. Te invitamos a que puedas estudiar la palabra de Dios. Y hermano, Santiago 1, versículo 12. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hermano, sé fiel. Resiste la prueba. Vale la pena, porque al salir aprobados recibirán como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a quienes le aman. Yo he visto muchos de ustedes últimamente pasar muchas pruebas. He visto muchos de ustedes que sus familias cercanas alejarse de Dios. Cosas bien difíciles, bien retantes. Pero me anima a verlos fieles. Me anima a verlos firmes. El diablo quiere desanimarte. Y el diablo quiere que abandones el barco. Y el diablo quiere verte lejos de Dios. Pero Dios te dice, dichoso el que soporta la prueba con fortaleza. Porque al salir aprobado recibirás como premio la vida. Vale la pena, hermanos, soportar. Vale la pena vencer. Vale la pena aguantar la tentación. Vale la pena ser fiel. Vale la pena ser firme. Vale la pena esperar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un premio para ti. Algo muy especial para ti. Finalmente, 1 Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y ustedes pueden confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras que las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarlas. ¿Estás pasando una prueba muy desafiante, muy difícil? Dios no pone ninguna prueba que sea humanamente soportable. Si estás pasando una prueba, Él cree que puedes soportarla. ¿Qué debes de hacer? Confiar en Dios. Porque también Dios te dará la manera de salir de ella. Amigos, estás pasando pruebas. Dios
te puede dar la forma de salir de ellas. Las pruebas que vivimos las podemos enfocar para crecer, para mejorar, para ser mejores, para estar más cercanos de Dios. Y en las pruebas donde uno más aprende, donde uno más se llena de convicción. Jesús se levantó de ahí, dice, ¿y qué hizo? Fue a iniciar su ministerio y fue a dar su vida y fue a entregar su corazón. Salió fortalecido, le dio la gloria a Dios y los ángeles acudieron a servirle. Cuando vencemos las pruebas, Dios se lleva la gloria, amén. Démosle la gloria a Dios en las pruebas. Busquemos a Dios, busquemos su palabra y confiemos en lo que la Biblia nos dice, para que podamos salir victoriosos y que las pruebas sean para crecimiento y no para dar pasos hacia atrás. Muchas gracias y Dios sea la gloria.